3 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé cómo sería hace años o siglos, porque nuestra Iglesia tiene 2000 años, 20 siglos. Pero sí sé que de un tiempo a esta parte hay un debate falso, que consiste en contraponer la vida espiritual con las obras de caridad. Si tú tienes dinero, tienes que hacer limosna para los pobres. Pero si ayudas a los sacerdotes o tú colaboras para que la iglesia esté bien arreglada o tú das una limosna para comprar un cáliz nuevo, por ejemplo, o un sagrario, eso en muchos ambientes está mal visto. Todo es ayudar a los pobres. Este es un debate, una contraposición, repito, falso. No hay por qué oponer, enfrentar ambas cosas. No se trata de elegir entre el culto y la caridad. Porque lo que hay que hacer es atender ambas cosas. Y empezar además por uno mismo. Tienes que tener tiempo para Dios en el sagrario. Tienes que tener tiempo para Dios en ti mismo, con la oración, escuchando la voz de Jesús en tu conciencia cuando está rectamente formada. Tienes que tener tiempo para la Santísima Virgen rezando el rosario. Y tienes que tener tiempo, por supuesto, para estar con la gente, para ser un buen profesional, para cumplir tus obligaciones, para ayudar a los que están solos, a los que necesitan una ayuda económica o un buen consejo. Y si no tienes tiempo suficiente, cumple primero con tus obligaciones, por supuesto. Y si no tienes dinero suficiente, pues a lo mejor tienes que ser tú el que pida limosna. Pero en la medida en que tienes las posibilidades de tiempo o de dinero, tienes que dedicarlo a ambas cosas. No puedes decir, yo solo rezo o yo solo hago obras de caridad. Primero, porque la oración ya es una extraordinaria obra de caridad. Porque estás, entre otras cosas, suplicando a Dios ayuda para personas que te han pedido que reces por ellas. Mis amigas, y diría cofundadoras, las monjas carmelitas de la Encarnación en Ávila, pasan muchas horas del día rezando.
son personas muy caritativas, porque su oración es una gran obra de caridad. Yo me encomiendo a ellas y he experimentado siempre su intercesión ante Dios como una bendición para mí. Por lo tanto, es un debate falso pensar que hay que elegir entre rezar o trabajar, porque lo que hay que hacer es rezar y trabajar. Un amigo mío, un querido amigo, que me ayuda tanto, de verdad, económicamente, para sacar adelante Magnificat, ¿no? Otro querido amigo con su esposa que me ayudan tanto para sostener el seminario y por lo menos tener una alimentación digna. Son personas que llevan una profunda vida espiritual. Y esas personas, porque llevan esa vida espiritual, porque dedican tiempo todos los días a la oración, a la Eucaristía, esas personas hacen después obras de caridad. Posiblemente, no lo sé, pero posiblemente, si no fuera por el tiempo que dedican a la oración, a la Santa Misa, si no fuera por eso, el dinero que dan para ayudarnos a nosotros, ayudar a los pobres, pues quizá lo gastarían en un lujo, un viaje mejor, un reloj más valioso, un coche aún más caro, o simplemente ahorrarlo y tenerlo en el banco. Y esto, pues son experiencias mías personales, con personas que conozco y que conozco bien. Esto ha sido así siempre. Repito, es un debate falso enfrentar la espiritualidad con la caridad. Estar con Dios, rezar, la Santa Misa, el rosario, la confesión, la comunión, el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, las prácticas de piedad. Es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber para con Dios presente, por ejemplo, en el sagrario. No es nuestro único deber, es evidente, pero es nuestro deber. Y además es un deber de agradecimiento. El ejemplo de hoy, cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, derrama el perfume costoso en los pies de Jesús, lo hace por amor a Jesús. Pero lo hace por agradecimiento porque Jesús ha resucitado a su hermano. Le resucitó, marchó de la casa y cuando volvió, no sé si era todos sus ahorros o le sobraba el dinero, no lo sé, pero desde luego 300 denarios, entonces eran muchos. Pero era agradecimiento. Tú estás ante el sagrario por agradecimiento, vas a misa por agradecimiento, rezas el rosario por agradecimiento. Tu tiempo lo dedicas al Señor, que a veces te apetece más, otras menos. A veces te distraes, otra que estás en el séptimo cielo. Da lo mismo. Mejor si estás todos los días en el séptimo cielo, pero estás ahí, por agradecimiento. Y por agradecimiento, después vas a consolar al que sufre, que a veces es un poquito pesado, pero estás. Te apetece más, te apetece menos, estás. Por agradecimiento a Dios, echas mano a la cartera y ayudas económicamente a la iglesia, a los pobres. Por agradecimiento a Dios. Sin raíces, simplemente no hay árboles. Las flores son muy bonitas, me gustan mucho. Pero las flores son seres muertos. Las cortaron. Artificialmente pueden durar porque les pones agua y quizá algún producto que les mantenga un poquito más en vida. Están muertas. Les han cortado su comunicación con la raíz.
sin espiritualidad, sin oración, no es posible la caridad. Será posible quizá la filantropía, el humanismo, bueno, cada uno dará de sí lo que dé de sí, algunos francamente muy poco, otros más, bueno. Pero la caridad, la virtud de la caridad, no es posible sin espiritualidad. Porque, entre otras cosas, la virtud de la caridad, convendría que algunos leyeran alguna vez al menos el catecismo, la virtud de la caridad es una virtud que se tiene que ejercer en primer lugar con Dios. Así dice el catecismo, en primer lugar con Dios. Y con Dios directamente, a través de la oración, a través de la adoración ante el sagrario. Y luego se ejerce con el prójimo, en el cual está presente el propio Cristo. Aquellos quisieron matar a Jesús porque les parecía que les quitaba clientes. Bueno, y quisieron matar a Lázaro por lo mismo. Pero el traidor, Judas, entregó a Jesús porque quizá el Señor no le dejó seguir robando. Así por lo menos lo insinúa el Evangelio de hoy. Después muchos de estos que hablan tanto de la caridad, quizá no siempre el dinero va a donde debería de ir. Oración y limosna. No oración o limosna. Oración y limosna. Raíces y frutos. Que así sea.